Damos gracias a Dios por este tiempo, hermosa presencia del Espíritu Santo. El Señor está tratando con el corazón, con nuestro corazón, amén. Que cambie nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es transformado por el Señor, sentimos tanta liberación, tanta paz, ¿verdad? Tanta armonía, tanta satisfacción cuando nosotros nos dejamos ministrar en el corazón, amén. Que todo fluya en nuestro corazón, que dejemos que la alabanza y la palabra penetre en nuestro corazón. El Espíritu Santo hace una obra preciosa en cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios. Les invito a abrir sus Biblias aquí en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos y vamos a hablar de algunas lecciones que debemos tomar en cuenta. Más allá que en este pasaje que voy a leer hay muchas lecciones que podemos tomar en cuenta, lógicamente vamos a hablar de algunas nada más. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice así, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es Cristo, amén. El que dice esto es Cristo, amén. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, aquí es el creyente, aquí es la iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso está diciendo Jesús, de aquel que se cree que no tiene ninguna necesidad. Jesús está diciendo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra de la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Son las 11:08. En media hora le pido al grupo Alabanza que pase para ministrar. Que vayan pasando para ir comenzando con alguna canción para ministrar. ¿Amén? Gloria a Dios. Ustedes saben que aquí la palabra de Dios está hablando de un mensaje a la iglesia en la Odisea. Pero hay 7 iglesias, ¿verdad?, en Asia, y en este caso hay un mensaje a Pérgamo, a Tiatira, a la iglesia que está en Sardis, Filadelfia, y así va, y llega a la Odisea ahí. La Odisea era un pueblo, una ciudad muy importante comercialmente. Era una ciudad rica, digamos que todas las rutas cruzaban por ahí, entonces comercialmente era muy poderosa, muy famosa esa ciudad. Aparte, en el área, digamos, de la medicina era avanzada también. Se dice que esta ciudad había creado remedios para los oídos y había creado también el colirio para los ojos, para las vistas, que hasta el día de hoy usamos las gotas, ¿verdad? Por ejemplo, las lágrimas o para los ojos resecos o demás, recomiendan gotas y muchas de esas gotas tienen como base el colirio, ¿no? O sea que es muy antiguo,
¿verdad? Y en aquella época ya existía el colirio para las vistas, para los ojos, ¿no? Era una ciudad muy rica, muy poderosa materialmente, ¿verdad? Aparte avanzada en esa área de la medicina, ¿no? Entonces, lógicamente, la gente de la Odisea en realidad contaba con todas esas ventajas. Pero también, hermanos, hablando de esos mensajes a las iglesias, en este caso a la Odisea, pero hay mensajes a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no? Y ese mismo mensaje que hoy vamos a hablar, que fue hace más de, digamos, 2000 años atrás, también representan las iglesias del día de hoy, ¿verdad? Proféticamente está hablando de las situaciones que había o que enfrentaba la iglesia o la condición de la iglesia en los días de hoy, ¿verdad? Entonces, cada iglesia tenía sus características, sus cualidades, también tenían sus falencias. Acá, por ejemplo, está hablando que eran tibios los creyentes de la iglesia de la Odisea, que no eran ni frío ni caliente, eran tibios. Hay toda una explicación que no voy a dar por qué se llamó tibio, tiene que ver con el clima y con el agua, pero lo cierto, hermanos, que era una de las características. Aparte, después sigue diciendo, ¿verdad?, lo que Jesús dice de la iglesia, ¿ah? Ahora, hermanos, dice: yo conozco tus obras, dice el versículo 15. Es importante saber, hermanos, que Jesús conoce las obras de cada iglesia, en este caso de la iglesia de la Odisea, pero de todas las demás. Jesús conocía la obra, conocía también la condición, la actitud de cada iglesia, como qué era lo que permitía la iglesia, qué no permitía, ¿verdad? Habían iglesias que realmente eran muy permisivas en cuanto al pecado, ¿verdad? A las cosas del mundo y demás, permitían mucho, toleraban mucho, ¿verdad? Otros eran mucho más estrictos y demás, ¿verdad? Y en este caso había un problema porque tú eres tibio, dice el Señor Jesucristo. Ahora, también habla ahí del oro refinado en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas de vestiduras blancas, para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Y dice también: unge tus ojos con colirio. Aquí aparece el colirio, ¿no? Entonces yo anoté 3 preguntas acá. ¿Será que nosotros necesitamos comprar oro refinado? Vamos a ver qué significa comprar oro refinado, ¿verdad? En esta palabra, en este contexto. ¿Por qué hay que comprar? El Señor dice: compra de mí oro refinado. También dice: unge tus ojos con colirio. ¿Será que Dios quería que la gente se comprara las gotas y se pusiera gotas en los ojos? Unge tus ojos con colirio, decía. Y vestiduras blancas para vestirte, ¿verdad? ¿Será que tenemos que ungir nuestros ojos con colirios? ¿O somos de lo que decimos no tenemos necesidad de nada? Porque aquí el Señor le dice, ¿verdad?, en el versículo 17: por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia decía: yo soy rico, he enriquecido, ¿verdad? Estoy bien, probablemente físicamente, tenían buena salud, esa iglesia probablemente gozaba de buena salud, y había mucha riqueza material. Soy rico, he enriquecido. Pero la peor declaración de esta iglesia es: no tengo necesidad de nada. Me gustaría hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Será que nosotros no tenemos necesidad de nada? ¿Será que realmente no tenemos necesidad de nada? Porque esta iglesia se creía que como era rica, como tenía dinero, como que había prosperado, ¿verdad?, y gozaban de buena salud, dice: yo no necesito de nada, ¿no? Ahora, una de las lecciones que vemos acá
es lo que el Señor le dice en el versículo 17. Dice, porque tú dices que no tienes necesidad de nada. Tú dices que no tienes necesidad. O sea, había una mala interpretación. La gente estaba mirando mal, la iglesia estaba mirando mal, el creyente de esa iglesia o los creyentes de esa iglesia estaban mirando mal su condición, estaban midiendo mal su condición. Ellos decían, bueno, tengo un buen trabajo, tengo una buena entrada, tengo dinero, tengo salud, no necesito más nada. Y mucha gente piensa así, hermanos. Mucha gente en esta vida, en este mundo, piensa que el dinero, que las cosas materiales, y a veces cuando uno es joven o cuando uno goza de buena salud, que no necesitamos de nada. Ahora la Biblia dice, bienaventurado, la Biblia dice, el que tiene necesidad. O sea, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, ¿no? O sea, en realidad el Señor está diciendo bienaventurado el que tiene necesidad de mí. Amén. Esta iglesia creía o llegó a un punto que decía, no tengo necesidad de Dios. Una época allá en Tambores, recuerdo que entregamos un folleto para la familia. La familia tenía un problema se estaba por extinguir, ¿no? O sea, se estaba por derrumbar la familia, habrá ese folleto, ¿no? Y en nuestros recorridos evangelísticos teníamos folleto y yo le entregué a una señora, o le iba a entregar a una señora el folleto, y le dije, este folleto habla de Dios hacia la familia, hacia la necesidad de la familia. Y era una señora muy importante de aquella zona, muy intelectual y financieramente, digamos, manejaba buena cantidad de dinero, tenía negocios, muy conocida, muy importante. Y esta señora me dijo, mi familia no tiene necesidad de Dios, me dijo. Así me dijo. Me sorprendió y me rechazó el folleto. Después de un tiempo vimos que su familia tenía necesidad de Dios. No tenía necesidad de riquezas materiales, pero sí tenía necesidad de Dios. Y este mundo, hermanos, la gente, todos, la necesidad mayor es la necesidad de Dios. Necesitamos de Dios, encaminar nuestra vida en Dios, corregirnos en Dios, educarnos en Dios, mantenernos con una fe viva en el Señor. La iglesia necesita también, hermanos. Necesitamos nosotros cada día del Señor. Si nosotros creemos que no tenemos necesidad porque tenemos algo de cosas materiales o porque quizás gozamos de buena salud, más allá, ¿verdad?, de que hay hermanos con situación de salud delicada, ¿verdad?, pero a veces creemos y cometemos el gran error. Como Dios nos bendijo financieramente, pudimos crecer, pudimos prosperar, pudimos avanzar. Hay mucha gente que se equivoca, que cree que ya no necesita de Dios. Mucha gente todavía se volvió atrás y después termina perdiendo todo y perdiendo lo más importante, hermanos. Ahora, eso es lo que ellos decían. Tú dices. ¿Entiendes? Quiere decir que había una ceguera espiritual en esa iglesia. Ellos no estaban reconociendo que necesitaban más de Dios, no estaban reconociendo que necesitaban la ayuda y la bendición de Dios, por más que tuvieran todo lo demás. No estaban reconociendo, estaban en un error. No cometamos nunca ese error, hermanos. Si Dios te bendice, si Dios te prospera, si Dios aumenta tu riqueza, si Dios te bendice en el área de la salud, lo que sea, hermanos, no cometan el error de decir que ya no lo necesitan más. Amén. Realmente, hermanos, tenemos mucha necesidad del Señor. Amén. Ellos decían, ellos creían, esa ceguera espiritual, ¿no? La ceguera espiritual es la que no te permite ver la condición interna o la necesidad interna. Esa es la ceguera espiritual.
yo no veo que tengo una necesidad de Dios, no veo que tengo necesidad de asistir a la iglesia, no veo que tengo necesidad de orar, no veo que tengo necesidad de la palabra, no veo que tengo necesidad de estar en comunión con los hermanos. Cuando no vemos la necesidad de arrodillarme en mi casa y buscar la ayuda de Dios, eso es ceguera espiritual. Y esta iglesia de la Odisea tenía una ceguera espiritual, ¿no? Entonces ellos creían, ¿verdad?, que estaba todo bien con ellos, que no pasaba nada, que estaba todo bien, como mucha gente, y a veces los cristianos podemos equivocarnos también. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Yo conozco tus obras. Dios conocía la necesidad y la obra, la condición y la actitud de las personas de la iglesia allí en la Odisea. Y dice, eres pobre, eres miserable, así, ¿verdad? Porque dice de esta forma, en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. La pregunta es, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? No tanto lo que decimos nosotros, sino lo que dice Dios. A veces nosotros podemos decir cosas de nosotros y podemos estar equivocados. Lo que vale es lo que dice Dios, porque Dios conoce la verdadera necesidad de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo llegaste en esta mañana aquí. Llegaste probablemente con toda salud, o llegaste, digamos, con abundancia en el área financiera. Llegaste quizás sin nada en tus bolsillos, con mucha preocupación por tu familia, algún problema de salud o emocional. Dios sabe todo, Dios conoce la verdadera necesidad que tenemos. El Señor conoce nuestra verdadera condición, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu vida, iglesia. Y yo conozco tu caminar, iglesia, conozco tu actitud, iglesia, conozco tu condición, iglesia, ¿verdad? Y acá Él está reprendiendo a la iglesia. El Señor Jesucristo está reprendiendo, y aparte Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿no? Entonces Dios es muy celoso, Dios quiere que nosotros no nos olvidemos de Él. Que los afanes de este mundo y de esta vida no ahoguen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos hace permanecer en fe y nos hace también nutrir del consejo divino, el consejo de Dios, y nos hace vivir, tener vida interior, es la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios es celoso y quiere que nosotros caminemos firme en su obra o en su reino. Amén. Dice, eres pobre y miserable. Y ellos creían que eran ricos. Y mucha gente, hermano, se equivoca, ¿verdad? Porque creyendo que las cosas materiales y los afanes de esta vida pueden suplir la necesidad espiritual, ¿no? Y no es así, hermanos. El único que suple la necesidad del alma, la necesidad espiritual, la necesidad para tus emociones, la necesidad para eso que a veces no sabes cómo controlar, no sabes qué hacer. El único que tiene poder es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, tú eres pobre, miserable, eres ciego. Ellos tenían colirio para sus vistas, ¿verdad? En aquella época habían hecho el tal negocio, ¿verdad? Porque tener eso en aquel momento, ¿verdad? Cuando la medicina todavía no tenía un avance ni cerca de lo que hoy es, ¿verdad? Sin embargo, ellos tenían buena vista, porque tenían colirio para ponerse, ¿no? Que aclaraba las vistas. Ahora el Señor dice, no, ustedes están ciegos. Ustedes tienen una ceguera espiritual. Y este es el problema, hermanos. Nosotros no podemos tener una ceguera espiritual. Podemos usar lentes por una ceguera física. Podemos ponernos las gotitas para mejorar nuestras vistas, ¿verdad? Pero lo que no podemos tener es ceguera espiritual. Nosotros tenemos que ver, amén, que ver que necesitamos de Dios.
Necesitamos del Espíritu Santo. Sí, Señor. Necesitamos que Dios nos ayude cada día, tengamos mucho, tengamos poco. Necesito de Dios, porque Él es el que me conduce a la vida eterna. Aleluya. Él es el que me ha dado, me ha provisto con su sangre vida, perdón. Gloria a Dios. Y nosotros no podemos, porque estamos de paso por esta vida, por este mundo, no podemos olvidarnos de lo más grande, hermano, que Dios nos ha dado, que es la vida eterna, la salvación de nuestra alma. ¿Amén? El tercer consejo o lección, el Señor dice en el versículo aquí 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Por qué Jesús le está aconsejando a la iglesia: compra de mí oro refinado en fuego? El oro refinado en fuego es un oro puro, es un oro muy valioso, es el más valioso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Señor dice: te aconsejo que compre de mí oro refinado? Bueno, en primer lugar podemos entender de esta forma que lo más valioso que tenemos en la vida y en el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Ese es el tesoro más valioso. Amén. Nosotros, hermanos, a veces descuidamos el tesoro más valioso por las cosas de este mundo. Por eso el Señor dice: ustedes están ciegos, ustedes no están viendo lo que es más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Busquemos a Dios en primer lugar, siempre. En las tormentas, en las crisis, en la prosperidad. Buscar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Y lo demás viene por añadidura. ¿Qué viene por añadidura? Viene el pan, el techo, viene el abrigo, viene el vestido, viene toda esa bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestro futuro y sobre nuestra familia. Va a ir viniendo por añadidura. A medida que va transcurriendo el paso, vamos a ir viendo la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia, porque hemos decidido poner a Dios en primer lugar. Hemos decidido comprar oro refinado. Amén. Lo más valioso, el oro refinado. ¿Por qué comprar si Dios nos da todo? ¿Por qué comprar si es gratuita la salvación? ¿Por qué comprar si es gratis la bendición de Dios? ¿Por qué comprar? Bueno, el comprar significa que el creyente tiene que pagar un precio. Amén. Nosotros queremos oro refinado, paguemos el precio. Y este es el problema que tenemos todos como iglesia muchas veces. Queremos la bendición. Queremos las bendiciones del oro refinado. Queremos la prosperidad, queremos la paz. Queremos que el Señor nos bendiga en todo y bendiga nuestra casa, nuestra familia y todo lo demás. Pero ¿cuánto cuesta pagar un precio? Amén. Si queremos oro refinado, hay que pagar el precio. Amén. Pagar el precio es rendirnos. Pagar el precio es morir a nuestro yo, ¿verdad? A no creernos como se creía esta iglesia. Dice, tú dices, no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Pagar el precio significa humillarnos delante de Dios. Pagar el precio significa que a veces tenemos que perder cosas de esta vida y de este mundo, a veces cosas materiales. Tenemos que ceder a cosas de este mundo para ganar a Cristo, para ganar el tesoro, el oro refinado. A veces tenemos que dejar un poco de tiempo que le damos tanto al mundo y a los afanes de esta vida para estar más con Dios, Amén. más a sola con Dios, Amén. más en la presencia de Dios. ¿Entienden? Entonces hay que pagar un precio. Hay que arrodillarse. Cuando tenemos necesidad hay que arrodillarse. Tenemos que arrodillarnos. A veces hay que llorar. Se paga el precio, hermanos, para mantener el oro refinado. Hay que pagar el precio. A veces venir cansado a la iglesia. A veces venir después de tantos pesares, de tantos problemas, ¿verdad? Tener que tomar la decisión de llegar a la casa de Dios cuando hay una reunión
Eso significa comprar, pagar un precio. Yo voy. Amén. Shikatai. Shikatai. Yo voy, Señor, a tu casa, porque aquí también encuentro oro refinado. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio, hermanos, para tener lo mejor? Paga un precio. Hay familiares que a veces te dejan de lado porque sos creyente. Algunos te insultan, pero después van en busca de ese oro refinado que vos tenés. Y hay familiares tuyos que hoy no están aquí. Quizás ni les interesa tu vida como cristiano, pero van a ir a buscar. Escuchen. Van a ir a buscar el oro refinado que tú lo tienes. Añadiduras. Un minutito. Por último dice, unge tus ojos con colirio. El colirio es como un aceite. Unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. El Espíritu Santo es lo que nos hace ver muchas veces nuestra condición pecaminosa. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite. Para que no tengamos ceguera espiritual, tenemos que ungir nuestras vidas con el Espíritu Santo. Que en esta mañana el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón y en el mío, y que podamos comprar oro refinado, vestirnos con vestiduras blancas y ungir nuestros ojos con aceite para que veas que necesito, que sin Dios yo no puedo seguir más. ¿Cuántos creen que sin Dios no pueden seguir más? Mucha gente sin Dios se está quitando la vida, se está autodestruyendo, se está perdiendo, porque están sin el oro refinado. ¿Cuántos quieren comprar oro refinado? Abran su corazón. Yo necesito de ese oro refinado. Quiero ese oro refinado cada día. Espíritu Santo, ayúdanos. Hable con Dios ahí. Tenga un momento para hablar con el Señor. Abra su corazón. Dios sabe tu necesidad todavía. Dios sabe de tu necesidad. Abre tu corazón. Porque si hay algo que sabemos de Dios, que Él te ama tanto. Él nos ama y nos demostró derramando su sangre en la cruz. Pero a veces desechamos ese oro refinado de la cruz. El oro refinado de la cruz es la vida eterna. El oro refinado a través de la cruz es la paz, es la comunión, es la amistad que Dios quiere tener con nosotros. Y dice esta palabra, sigue diciendo, yo estoy en la puerta llamando. Si ustedes quieren oro refinado, abran la puerta. Abran la puerta del corazón. Porque Dios tiene cosas preciosas para tu vida. Dios tiene añadiduras que están allí adelante, pero tú las puedes perder si estás desechando y no quieres comprar. El oro refinado hay que comprarlo. Hay que pagar un precio, mi hermano, mi hermana. A veces hay que llorar, a veces hay que sufrir,
A veces hay que pasar por un dolor, por una enfermedad, por una pérdida. Pero el oro refinado es lo mejor. Así que recibe del oro refinado en esta hora. Recibe de Cristo. Recibe del Evangelio. Recibe del Espíritu Santo. Recibe colillo espiritual. Recibe aceite fresco. Recibe poder. Él te ama y Él sabe que hay alguien aquí que está pasando un momento de quebranto emocional, una situación emocional, hay algo que está pasando ahí, pero el Señor sabe, Él conoce, Él sabe y Él tiene el oro que te va a curar. Él tiene el oro que te va a sanar, que va a restaurar eso. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor.